Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Tecnólogos de Análisis de Sistemas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de SQL Injection. Utilizaremos Kali Linux. Primero vamos a abrir un terminal en el cual vamos a digitar apt-get update. Esto nos permitirá actualizar los paquetes de Kali, permitiéndonos utilizar sus herramientas sin ningún problema. Como vemos, este proceso no demora mucho. Ahora vamos a instalar una herramienta de detección de vulnerabilidad denominada Vega. Esta herramienta puede demorar varios minutos en descargar, así que pararemos la grabación. Como vemos, se ha terminado de instalar nuestra herramienta. Ahora la buscaremos en las aplicaciones de Kali. En la opción 3, Web Application Analysis. Ejecutaremos nuestra herramienta para verificar si la instalación fue exitosa. Como vemos, hasta ahora no hay problema y no hubo problemas en la instalación. Como vemos, aquí tenemos ya la herramienta. Muy bien. Ahora vamos a abrir un navegador y como vemos ya tenemos la URL de la página web que vamos a atacar. Esta página web está diseñada justamente para este tipo de ataques, por lo que no será tan complicado realizar el ataque. Como vemos, obtuvimos una URL con un parámetro cat igual a 4. Esta URL será la que vamos a analizar. Como vemos, existe algún error en el servidor, así que copiaremos esta URL. Ok, ahora vamos a abrir Vega y vamos a realizar un nuevo escaneo. Aquí simplemente copiaremos la URL la cual vamos a escanear. Presionaremos Next y aquí podremos seleccionar los módulos que queremos atacar y presionaremos Next y comenzará el análisis. Este proceso puede demorar dependiendo de los parámetros que vamos a analizar. Para este caso no demorará demasiado, ya que nos hemos concentrado en detectar dónde podemos hacer SQL Injection, y como vemos ya lo hemos encontrado y tenemos como resultado que es altamente vulnerable realizar SQL Injection. Como vemos, aquí ya tenemos los resultados.
Tenemos 3 resultados y digitaremos donde se encuentra SQL Injection. Aquí vemos los resultados. Tenemos una tabla donde se encuentra la URL, un parámetro, método, detection type, riesgo, request, result content, discussion, impact, remediation, referencias. Como vemos, es un resultado completo, pero para nuestro ataque utilizaremos el parámetro y el método. Como sabemos, método get extrae la información de una base de datos con un parámetro cat. Es decir, que este parámetro va a tener todas las tablas. Muy bien, ahora utilizaremos una herramienta de Kali denominada SQL Map. Digitaremos SQL Map -H. Aquí podemos ver todas las opciones las cuales podemos utilizar con este comando. Podremos utilizar como ayuda para ver para qué sirve cada comando. Muy bien, ahora daré paso a mi compañero para que siga con el ataque. Ingresamos el comando clear para limpiar la terminal. Lo primero que haremos es detectar si una página es vulnerable o no con el comando SQL map-u, la URL. El parámetro listProduct.php cat igual 1 lo tuvimos con Vega en el análisis de vulnerabilidades. SQL Map básicamente es solo una herramienta para hacer más fácil la inyección de SQL. Nos arrojará un mensaje 1 que nos indica que al parecer la base de datos es MySQL y si queremos hacer la búsqueda específica para otra base de datos. Como nos dice que es MySQL, damos N y Enter. Seguidamente nos arrojará un mensaje 2 en el que nos indica que para la prueba restante, si deseamos incluir todas las pruebas para MySQL proporcionando un nivel 1 y un riesgo 1, le damos la Y y damos Enter y el script seguirá con su ejecución. Inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar consultas a una base de datos o ataques. Tendremos un mensaje 3, el cual nos indica que el parámetro cat es vulnerable. Me pregunta si quiero saltarme el testeo para otros parámetros si los hubiera. Como solo le he pasado el parámetro cat, no tiene sentido seguir probando otros, así que contesto N y Enter. Y para terminar me vuelve a decir que la base de datos es MySQL y terminará la ejecución del script. Ahora ingresaremos el comando SQL map-u, la URL, pero al final agregaremos --time c-15. Este comando realizará lo mismo que el comando anterior, pero el uso de time y sec ayuda a acelerar el proceso, especialmente cuando las respuestas del servidor son lentas. De cualquier manera, cuando se hace SQL Map, nos dirá la versión de MySQL y alguna otra información útil sobre la base de datos. Ahora utilizaremos el comando SQL map-u con nuestra URL y al final --dbs. Esto nos permitirá obtener los nombres de las bases de datos disponibles
Poco a poco iremos observando cómo el servidor va mostrando los datos. Al final podremos observar cuáles son las bases de datos que se encuentran disponibles. Acabado podemos observar que nos arroja el resultado de 2 bases de datos, en el cual la base que usaremos será Awkward. Ahora vamos a ver sus tablas que contiene la base de datos, para lo cual utilizaremos la misma URL con el SQL +-u, pero al final agregaremos -d awkward-tables. Por defecto mostraría las tablas de todas las bases de datos, pero si quisiéramos ver únicamente las tablas de una base de datos en concreto, añadiremos el modificador -d con el nombre de la base de datos. Ahora tenemos una lista de tablas. Siguiendo este mismo patrón, ahora vamos a obtener una lista de columnas. Con SQL +-u, con nuestra URL, y al final -d awkward-t usuarios y -columns, --columns, el script empezará a intentar extraer los nombres de estas columnas. Ahora vamos a especificar la base de datos como lo explicamos, utilizando -d, la tabla usando -t y las columnas utilizando --columns. La tabla que nos interesa es los usuarios. Es posible que contenga el nombre de usuarios y las contraseñas de los usuarios registrados en el sitio web. Los que saben crear bases de datos se darán cuenta que les mostrará el tipo y el texto creado en la base de datos. Ahora vamos a obtener los datos de esas columnas. Con SQL +-u, nuestra URL, y al final -d awkward-t usuarios -e, y agregaremos nuestros parámetros de correo electrónico, el nombre y el password, y al final --dump. Con esto vamos a estar recibiendo datos de múltiples columnas. Como de costumbre, tenemos los parámetros de la base de datos que va a ser con -d, la tabla con -t y la columna con -c. Vamos a tener los datos de las columnas específicas utilizando --dump. Y como resultado final podemos observar que nos arroja el email, el nombre de usuario y el password del usuario de esa página. Con esto hemos logrado hacer el ataque de SQL Injection. Gracias.